Estación Reddit. Mi madre me pidió que mintiera sobre su pasado y ahora no sé qué hacer. Mi madre siempre ha sido una mujer que tuvo una imagen muy idealizada tanto en nuestra familia como en la comunidad. Desde pequeña, siempre escuché que ella era un modelo de fuerza y éxito, la mujer que nunca fallaba, la madre que daba todo de sí para criar a sus hijos y que siempre estaba allí para todos. Crecí creyendo en esta idea. Ella nunca mostró debilidad, nunca habló sobre dificultades o fracasos. De hecho, siempre se encargaba de ocultar cualquier signo de vulnerabilidad, lo que me generaba la sensación de que debía ser como ella, fuerte, invulnerable y siempre con la vida bajo control. La comunidad en la que vivimos es pequeña, y todos se conocen. Las personas hablaban de mi madre con un cierto tipo de reverencia, como si fuera una especie de modelo de vida. Tenía un comportamiento que la hacía parecer que nada jamás la derribaría. Lo veía especialmente en las reuniones familiares, cuando siempre asumía el papel de líder, de alguien que tenía todo resuelto y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era como si fuera inmune a cualquier tipo de error o fallo, y el resto de nuestra familia se reflejaba en ella, esperando que siempre fuera así. Durante mucho tiempo, incluso me sentí orgullosa de esto. La imagen que mi madre transmitía a mí y a los demás era un reflejo de lo que creía que era una vida exitosa. La veía como alguien inquebrantable, sin miedos, sin arrepentimientos, con un pasado inmaculado. Siempre me sentí cómoda con esta visión de ella, porque, de alguna manera, también me daba una sensación de seguridad. Después de todo, si mi madre no tenía problemas y siempre estaba en control, eso significaba que la vida podía ser así para todos, ¿verdad? Que las cosas iban a salir bien al final, que solo bastaba ser fuerte, decidida y exitosa como ella. Sin embargo, esa imagen idealizada comenzó a desmoronarse para mí cuando, poco a poco, empecé a darme cuenta de que su vida no era como parecía. Hasta que un día, la revelación que hice me chocó profundamente. Fue durante una de esas tareas de organización en casa, una actividad sencilla que comencé a hacer con mi madre. Estábamos organizando viejas cajas de papeles y objetos de cuando yo era más joven, y de repente, encontré una pila de cartas antiguas y algunas fotos que nunca había visto antes. Cuando comencé a mirar esas fotos, me di cuenta de que contaban una historia completamente diferente de lo que mi madre siempre me había dicho. Las imágenes mostraban a una mujer joven, con expresiones más relajadas, pero también con una mirada más sombría. Había una serie de fotos de una época que mi madre nunca mencionó, con personas y lugares que no reconocía. Esto me dejó curiosa y empecé a buscar entre las cartas. Cuando comencé a leer las correspondencias, la historia que se desenrollaba allí era muy distante de la imagen de perfección que ella siempre proyectó para mí. Las cartas hablaban de un matrimonio que no funcionó, de decisiones equivocadas que mi madre tomó durante ese tiempo y de cómo se vio sola en varios momentos. En un punto, ella escribió sobre el dolor de un matrimonio fallido y cómo eso la afectó profundamente. También había menciones a dificultades financieras y emocionales que enfrentó, situaciones en las que tuvo que levantarse de nuevo. Había una historia de sufrimiento y lucha que nunca se compartió conmigo, y que nunca imaginé que pudo haber formado parte de su vida. Me quedé paralizada. No pude comprender cómo todo eso había permanecido oculto tanto tiempo. Mi madre, que siempre habló de su vida como si hubiera sido una sucesión de momentos felices y triunfantes, ahora se mostraba como una persona que también había fallado, cometido errores y enfrentado situaciones difíciles. De cierta forma, esto fue un choque, porque nunca imaginé que hubiera vivido algo tan doloroso y complicado. Después de encontrar las cartas y las fotos, estaba completamente confundida. No sabía qué hacer con esa información. En un primer momento, pensé en hablar con mi madre sobre ello. Quería entender por qué nunca me había contado nada sobre ese pasado. Quería saber cómo se sentía al respecto y por qué decidió ocultar esa parte de su vida. Fue cuando mi madre entró en la sala y me vio con las cartas en manos que la situación se volvió realmente tensa. Ella me miró con un pánico evidente, y pronto se dio cuenta de que había encontrado algo que no debía haber visto. Fue en ese momento que me pidió, por primera vez, que mintiera. Me pidió que ocultara la verdad sobre lo que encontré, que dijera a la familia y a los amigos que todo siempre había sido perfecto,
que nada de esas cartas tenía importancia, y que nunca pasó por dificultades. La presión que sentí en ese momento fue inmensa. Sabía cuánto le preocupaba la imagen que tenía en la comunidad y en la familia. Pero al mismo tiempo, quedé en shock con su pedido. Ella me estaba pidiendo que negara la verdad, que hiciera algo que iba en contra de mis propios principios. Al mismo tiempo, sentí un enorme peso de responsabilidad. Sabía que, si no la ayudaba, podría ser vista de una manera muy diferente, y eso podría destruir todo lo que había construido hasta entonces. La tensión entre querer ser honesta y, al mismo tiempo, no querer herir a mi madre fue algo que me dejó completamente dividida. Mi madre siempre fue alguien a quien admiré profundamente, pero ahora estaba ante una elección muy difícil. Cuando mi madre me hizo el pedido de mentir sobre su pasado, su reacción fue mucho más emocional de lo que esperaba. Ella estaba visiblemente angustiada, con los ojos llorosos, y me suplicó que no contara a nadie sobre lo que había encontrado. Fue un momento muy difícil para mí, porque, por primera vez, vi a mi madre como una persona vulnerable, alguien que temía ser juzgada y rechazada. Ella me contó que, durante mucho tiempo, sintió vergüenza de lo que había sucedido en su pasado. Para ella, la imagen de mujer fuerte y exitosa era algo que había construido con mucho esfuerzo, y cualquier falla o error sería una amenaza para esa imagen. Me dijo que la presión que sentía para mantener esa fachada perfecta era insoportable, pero temía que, si las personas supieran la verdad, perdería todo el respeto y la confianza que había conquistado a lo largo de los años. Temía ser vista como un fraude. Al escuchar esto, me sentí aún más dividida. Sabía que, detrás de todo ese pedido, había un profundo miedo a ser rechazada, a perder la admiración de las personas y a ser juzgada por algo que, en su cabeza, era imperdonable. Pero, al mismo tiempo, no podía aceptar la idea de mentir, de ocultar algo que parecía ser una parte importante de su historia. La decisión sobre qué hacer con el pedido de mi madre me colocó en un dilema emocional que parecía no tener solución. De un lado, mi madre era la persona más importante de mi vida, la mujer que siempre me cuidó, que me dio todo lo que pudo, que estuvo siempre a mi lado y que hizo todo lo posible para criarnos de la mejor manera. Sabía cuánto temía perder la imagen de perfección que había construido a lo largo de los años, y cómo la comunidad y nuestra familia la veían como un ejemplo. El peso de decepcionarla era demasiado grande para mí, y quería, a toda costa, protegerla, mantener la paz y evitar que sufriera por un posible juicio. Por otro lado, estaba mi verdad, lo que sabía que era correcto. No podías ampliamente mentir sobre lo que había descubierto. Era algo que me incomodaba profundamente. Creo que, como hija, también tenía derecho a entender quién era realmente mi madre, incluidas sus fallas, como cualquier otra persona. Y, más que eso, la idea de mentir a mi familia, especialmente sobre algo tan significativo, me parecía equivocada y peligrosa. Si simplemente seguía el pedido de mi madre y mentía a todos, estaría haciendo lo que ella quería, pero también estaría negando mi propia integridad. La idea de ocultar la verdad me dejaba con una sensación de incomodidad creciente. No quería convertirme en cómplice de algo que sentía que estaba mal. Además, ¿cómo podría convivir con la idea de que, por amor a mi madre, estaría ignorando algo tan profundo y fundamental? Sin embargo, lo que más me preocupaba era el impacto que esto tendría en mi relación con mi familia. Nuestra familia es muy unida, pero también muy crítica. Los miembros mayores, especialmente, tienen una visión rígida sobre lo que es correcto e incorrecto, y siempre han esperado que mi madre sea una mujer ejemplar. Sabía que, si la verdad se revelaba, ella podría ser vista de una manera muy diferente, y no sabía cómo eso afectaría nuestra relación con los parientes cercanos y hasta con otros amigos de la comunidad. Sentía que, si contaba la verdad, podría poner en riesgo no solo el respeto que mi madre había conquistado, sino también mi propia posición en la familia. Esta división entre querer proteger a mi madre y ser honesta con las personas a nuestro alrededor me dejó en un estado de parálisis emocional. ¿Qué haría? ¿Cómo podría hacer algo que fuera fiel a quien soy, pero que también no lastimara a la persona que más amaba? Cuando empecé a pensar en las posibles consecuencias de revelar la verdad a nuestra familia, me di cuenta de otra cosa que me dejó aún más angustiada. Tenía miedo de que, si contaba la verdad, mi madre pudiera rechazarme.
Ella siempre había sido una mujer muy orgullosa, y la idea de ser vista como alguien que no estaba protegiendo su imagen podría ser una amenaza para nuestra relación. Si ella me veía como una persona dispuesta a exponer sus secretos y su vulnerabilidad, esto podría generar un distanciamiento entre nosotras. Me preguntaba si, después de tanto tiempo en que mi madre había sido mi fuente de estabilidad emocional, realmente podría abandonarme, o peor, mirarme de forma diferente. El miedo a perder el vínculo con ella me atormentaba. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar para ser honesta con mi familia, cuando lo que estaba en juego era un amor tan profundo y complejo? Sabía que, en muchos momentos, mi madre me había pedido hacer cosas por ella, cosas que iban en contra de mis propios valores, pero esta vez parecía ser algo más serio, algo que podría poner en riesgo nuestra relación de una manera irreparable. No quería que ella pensara que estaba actuando de forma traidora. Por más que supiera que, en el fondo, lo que ella estaba pidiendo no era lo correcto, sentía que tenía una obligación moral hacia ella. Después de todo lo que había hecho por mí a lo largo de mi vida, no podía simplemente darle la espalda y actuar en contra de sus deseos. Al mismo tiempo, mi corazón estaba dividido entre el deseo de hacer lo que ella quería y la necesidad de ser fiel a mí misma, a mi entendimiento de que la honestidad y la integridad eran más importantes que cualquier secreto. Por más que intentara, no podía imaginar una situación en la que fuera completamente feliz mintiendo. Pero tampoco podía ver cómo podría vivir con el peso de que esa mentira, si se contara, podría causar un profundo distanciamiento entre mi madre y yo. Sabía que, una vez que mi madre me pidiera mentir sobre su pasado, el impacto de eso se extendería mucho más que una simple conversación entre ella y yo. Cuando la mentira se dijera, eso afectaría la forma en que mi familia me vería, y comenzaría a percibir el peso de las elecciones que haría. La reacción de mi familia ante esta historia podría ser impredecible. Si mentía, podría asegurar que mi madre fuera vista de la manera en que siempre había querido ser vista, pero el precio de eso podría ser alto para mí. ¿Cómo podría enfrentar a mi familia e incluso a mis amigos si sabía que había ocultado una parte tan importante de la vida de mi madre? ¿Cómo afectaría eso la forma en que me verían, o peor aún, cómo me vería a mí misma en el futuro? Sabía que, a diferencia de mi madre, mi familia no tendría la misma comprensión sobre su pedido. Sabía que, si la verdad se revelaba, las miradas de reproche y juicio podrían ser inevitables. El peso de eso sobre mí era aterrador. No quería ser vista como una traidora, alguien que estaba desrespetando a mi madre y todo lo que ella representaba para nuestra familia. Al mismo tiempo, no podía ignorar que, al mentir, estaría comprometiendo mi propia verdad, mi propia moral. Estas reflexiones me dejaban con un nudo en la garganta, y no sabía cómo salir de este ciclo. Cada elección parecía ser un paso hacia una consecuencia dolorosa, ya sea en la relación con mi madre, con mi familia o incluso conmigo misma. En el fondo, todo lo que sentía era un conflicto entre lo que consideraba mi deber y lo que deseaba para mi vida. Por un lado, tenía la obligación de proteger a mi madre, de mantener su respeto y su imagen intactos, como ella quería. Por otro lado, sabía que no podría vivir una mentira, y que, tarde o temprano, la verdad sobre su pasado tendría que salir a la luz. Me sentía como si estuviera en el centro de un huracán emocional. Por un lado, la lealtad a mi madre me empujaba hacia la mentira. Por otro, el deseo de ser honesta conmigo misma y con todos a mi alrededor me forzaba a querer revelar la verdad. Este conflicto me consumía. Me sentía dividida en dos mundos, intentando navegar entre los deseos de proteger a alguien a quien amaba profundamente y la necesidad de actuar de acuerdo con mis propias creencias. No sabía cuánto tiempo podría equilibrar estas dos fuerzas. Una cosa estaba clara, algo tendría que cambiar. Y no estaba preparada para la posibilidad de que, al tomar una decisión, podría perder parte de mi relación con mi madre o con mi familia. Todo parecía tan impredecible. A medida que el tiempo pasaba, la situación parecía estar consumiéndome emocionalmente. Cada vez que pensaba en el pedido de mi madre, sentía un peso cada vez mayor sobre mis hombros. No podía descansar. Cada conversación que tenía con ella me hacía cuestionar aún más mis propias intenciones y sentimientos. Estaba emocionalmente exhausta y comenzaba a darme cuenta de que, independientemente de la elección que hiciera, eso me afectaría de una manera que no estaba preparada para afrontar.
Me encontraba atrapada en un ciclo de pensamientos que no parecía tener fin. No podía evitar la sensación de que mi relación con mi madre jamás sería la misma después de esto. Cualquiera que fuera el camino elegido, algo en mí cambiaría para siempre. Ese peso emocional era más pesado de lo que imaginaba. Al final, lo que más me preocupaba era cómo podría avanzar con las decisiones que tomara. Sabía que, independientemente de la elección que hiciera, no sería simple. Lo que más me aterraba era la posibilidad de nunca volver a ver a mi madre de la misma forma o el dolor de perder el respeto de mi familia. Pero, por otro lado, sabía que la única manera de seguir adelante de manera genuina sería siendo honesta. Tal vez fuera necesario romper el silencio y enfrentar las dificultades que surgieran, para que pudiera vivir mi vida con integridad. De cualquier forma, lo que se decidiera tendría consecuencias que me marcarían para el resto de mi vida. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!